de geopolítica de la región con respecto a los recursos minerales, naturales? Precisamente, una de las tareas que me he propuesto de que asumí la Secretaría General es la de definir una estrategia que tiene como eje dinámico la política en relación con los recursos naturales. Yo les recomiendo que lean la resolución, ahí está, en el dossier que les entregamos, la resolución 1803 de 1962 de las Naciones Unidas. Basta simplemente con aplicar esa resolución en cada uno de nuestros países. Yo simplemente agregaría un comentario. Al final del día, el problema petrolero se concreta es en los contratos que se firman. Y en los contratos que se firman particularmente los niveles de regalía que deben pagar las corporaciones. Porque, ¿qué es la regalía? La regalía es la expresión de la propiedad del recurso natural. La expresión de la propiedad de los estados sobre el recurso natural. Eso es un principio que ustedes van a encontrar en todas las constituciones de los países que integran UNASUR. Además, es un principio de aplicación universal, tanto que hay ya una resolución de las Naciones Unidas sobre la materia. Ese es el primer comentario que debo hacer. Ahora, decía que el problema de fondo es el debate sobre regalías. En Venezuela, durante la apertura petrolera, que fue la aplicación de los principios neoliberales en materia petrolera, la regalía, que era de 16 2/3%, fue llevada al 0%, igual que en el Mar del Norte. En ese entonces yo era presidente de la Comisión de Energía y Minas de los diputados y por supuesto armé el escándalo correspondiente. Muy patrióticamente subieron la regalía del 0% al 1%, cuando el mínimo que establecía la ley era 16 2/3%. Bueno, Hugo Chávez lleva la regalía primero a ese 16 2/3% y hoy esa regalía es del 33%. De cada 100 barriles que se extraen, 33 van para el Estado, bien en especie, bien en dinero. Entonces, por supuesto, esa enorme tajada que se le apropiaban antes las grandes corporaciones, ya pasa directamente al Estado, que de acuerdo con políticas distributivas, lo orienta a la solución de problemas de la población. Ya Venezuela en estos 15 años ha dedicado 634.000 millones de dólares a atacar el problema social, de alimentación, de salud, de educación y otros problemas de la población. Y eso ha determinado pues una mejoría en el nivel de vida promedio de la población venezolana. Ese es el primer problema. El segundo problema es la materia tributaria. Durante la apertura petrolera se llevaron los impuestos de 67% a 34%, igual que lo que pagaba cualquier panadería, cualquier ferretería o los ciudadanos comunes y corrientes. Ese era otro factor de ganancias descomunales para las empresas petroleras. Menos impuestos, más ganancias para las empresas. Ese impuesto se llevó al 50%. Regalías, 33%, impuestos, 50%. 85%. Otro problema radicaba en la participación del Estado en la actividad, porque con la llamada ley de nacionalización, que tiene muchas debilidades, pero al fin y al cabo, por lo menos formalmente, el Estado asumió el 100% de la actividad. Con la apertura petrolera, la participación del Estado se redujo al 35% y la participación de las grandes corporaciones al 65%. Hoy, la participación del Estado es un mínimo de 65% y de las corporaciones que estén interesadas, y hay unas cuantas que están presentes en Venezuela,
del 35 o menos por ciento de la composición accionaria de las empresas mixtas. Y un tema muy importante es dónde dirimir las dudas, controversias. La apertura petrolera estableció que eso se resolvía mediante arbitraje internacional, siempre fuera de Venezuela. Se restableció el principio que existió hasta los días de la apertura, de que las dudas y controversias se resuelven en Venezuela en los tribunales venezolanos. Y por supuesto el otro aspecto que afectó a ciertos sectores que se enriquecieron por la distribución de la renta es que el grueso de esos recursos van para atacar problemas de la población. Los niveles de pobreza en Venezuela se acentuaron mucho durante los días de la apertura, porque además se aplicó una política de expansión de la producción. Venezuela virtualmente tenía una guerra de precios con Arabia Saudita. Recuerdo que cuando ganó las elecciones Hugo Chávez, el precio del barril venezolano llegó a $7, porque además Venezuela se convirtió en una cuña para la destrucción de la OPEP. Con Hugo Chávez se restableció la unidad interna de la OPEP, se restableció la disciplina en el cumplimiento de las cuotas de producción de cada país, y para finales de año el barril venezolano ya estaba sobre los $16. De manera que los cambios en materia de política petrolera, que para Venezuela es lo fundamental, porque Venezuela vive un 90% de los ingresos que genera el petróleo, pues era una decisión crítica, fundamental, y fue lo que hizo Hugo Chávez, restablecer la soberanía petrolera del país. ¿Más preguntas? María. Uno de los problemas que nosotros estamos viviendo acá en Argentina es el problema del narcotráfico. Yo quería saber desde UNASUR, que usted como secretario general, qué propuestas hay o cuál es su opinión sobre el flagelo que está viviendo en la región. En UNASUR tengamos en cuenta que es una organización muy reciente que va abordando un conjunto de temas. Existen ya 12 consejos sectoriales que agrupan a los ministros del sector correspondiente, y por supuesto que el problema de la producción y tráfico de drogas ilícitas es algo que preocupa a la UNASUR. Está previsto la convocatoria de un evento para abordar en detalle este problema, particularmente del tráfico, y poder establecer normas comunes y acuerdos, mecanismos que vayan reduciendo, y lo ideal que es extinguir por completo el tráfico de drogas en la región. Bien. Bueno, ahora es el turno de Visión 7 Internacional.